Buenos días, queridas amigas de Conectadas. Soy Patti de Orellana y les doy la bienvenida a este nuevo día. Vamos a poner delante del Señor este tiempo. Padre bueno, en verdad te agradecemos porque cada vez que despertamos podemos saber que es por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Ayúdanos por favor a caminar contigo. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar hablando sobre los milagros, pero hoy vamos a hablar el milagro de la vida sobrenatural. Yo sé que es algo que todo cristiano anhela y realmente es algo para lo que el Señor nos ha capacitado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo y con el propósito de extender la verdad de Cristo y de poder glorificar el nombre de Dios. Si recordamos nosotros, la vida de Jesús, de hecho, fue una vida sobrenatural en esta tierra. Él siempre estuvo haciendo cosas que otros no hacían. Y uno de los milagros más constantes en la vida de Jesús fue, en el tiempo de Jesús, fueron los milagros de sanidad. Podemos mencionar algunos de ellos, como cuando sanó al ciego de nacimiento en Juan 9, al paralítico en Marcos 2, a los 10 leprosos en Lucas 17, y en todos los evangelios podemos encontrar diferentes sanidades que el Señor Jesús hizo. También vemos que Jesús obró sobre los milagros de la provisión y la multiplicación. Podemos recordar esa maravillosa historia en Mateo 14:13, cuando multiplicó los panes y los peces y alimentó a aquella gran multitud. Y luego uno de los milagros más poderosos, que es el milagro de la resucitación, podemos ver cuando él resucitó entre los muertos a Lázaro en Juan 11, y vemos cuando Jesús también resucita a la hija de Jairo en Lucas 8:49. Jesús hizo todo tipo de milagros, liberó a muchas personas de los endemoniados. Fue uno de los milagros también más poderosos que Jesús hizo porque dio libertad espiritual, libertad física a estas personas que estaban atadas por estos demonios. Y podemos ver algunos como en Marcos 5, Lucas 4, Mateo 8:16, Marcos 1:34 y así podemos encontrar muchos más. Jesús caminó sobre las aguas, Mateo 14:22. Él calmó a las tempestades. Él tiene autoridad aún sobre las cosas naturales porque Él las creó. Mateo 8:23. Y el milagro más poderoso y que más nos bendijo fue el milagro de la resurrección. Jesús murió pero resucitó y esa es la razón de ser de nuestra fe. Creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios fiel que cumple lo que promete. Así que podemos ver sobre la resurrección de Jesús en Lucas 24, en Mateo 28. También podemos recordar que Jesús hizo todas estas cosas porque Él y el Padre eran uno solo y Él lo decía constantemente y lo podemos ver en Juan 10:30. Y ellos eran en un solo propósito, en un solo espíritu y Él era en el Padre y el Padre era en Él. Jesús prometió también que cuando Él se fuera iba a venir alguien más y era el Espíritu Santo, que no solo iba a ser el consolador, sino que también habla de lo que iba a suceder cuando el Espíritu Santo viniera sobre las personas que habían creído en Cristo y aquellas que iban a creer. Y vemos en Hechos 1:8 que dice, ¿verdad? Que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. ¿Y para qué era? Para predicar a Cristo, para ser discípulos. Entonces vemos que para llevar una vida sobrenatural en Dios necesitamos dos cosas importantes. La principal, haber recibido a Cristo como nuestro único y verdadero Salvador. Él es el único camino hacia el Padre. Y la segunda es que el Espíritu, y que viene con Cristo, es que el Espíritu Santo more en nosotros, porque Él es el que nos capacita y nos llena de poder para hacer la obra de Dios. Y podemos verlo como sucedió con los discípulos de Cristo, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo llegó a ellos por primera vez, dice que fueron repartidas lenguas como de fuego. Y eso no es normal, no estamos viendo lenguas de fuego en las personas. ¿Y qué sucedió? Recibieron nuevas lenguas y ellos podían hablar en diferentes idiomas. Y en el lugar donde estaban, muchas personas eran de distintas ciudades y escuchaban hablar de Dios en sus propias lenguas y glorificaron a Dios por ese milagro poderoso.
Otros también le juzgaron y decían que estaban llenos de mostos, es decir, que estaban ebrios, porque eso siempre va a pasar. Muchas veces cuando Dios hace una obra especial en alguien y esa persona no lo entiende, juzga lo que no entiende. Tengamos mucho cuidado porque podemos encontrarnos juzgando la obra de Dios, podemos encontrarnos criticando al Espíritu Santo sin saberlo. Cuando las personas critican la obra de Dios en otro, pueden suceder dos cosas: que critican la obra que no conocen por ignorancia o porque simplemente son religiosos y no conocen ni siquiera a Cristo y no tienen al Espíritu Santo en sus vidas, por lo tanto no pueden entender lo que está pasando en la vida de otras personas. Y también puede ser que seamos tan legalistas que estamos juzgando lo que no conocemos y no nos damos cuenta que estamos juzgando a la misma obra del Espíritu Santo. Así que tengamos mucho temor y temblor cuando vamos a hablar de lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. ¿Qué más sucedió con los discípulos de Jesús cuando recibieron al Espíritu Santo? Bueno, también empezaron a hacer las obras que Jesús hacía. Y Jesús les dijo también, el Señor Jesús les dijo que mayores obras harían en su nombre. Así que empezaron a sanar enfermos, a echar fuera demonios, pero sucedían cosas tan grandiosas que aún cuando las personas llevaban a sus enfermos cerca de la sombra de Pedro para que fueran sanados. ¿Por Pedro? Por supuesto que no. Era por Cristo en Pedro, era por el Espíritu Santo en Pedro. Entonces vemos que lo que el Señor había prometido realmente se había cumplido, que la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo, los había hecho llegar a hacer cosas como las que Jesús había hecho y Él les prometió también cosas mayores, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Los discípulos de Jesús fueron y siguieron predicando, arriesgaron su vida. Muchos sabemos que murieron por la obra de Cristo y muchos estaban dispuestos a hacerlo. Podemos ver el fervor de Pedro, el fervor de Pablo al predicar a Cristo, los riesgos que tomaban y vemos cómo en situaciones riesgosas ellos seguían llenos del gozo de Dios. Recordemos a Pedro y a Silas cuando fueron detenidos y aún estaban sujetos por un cepo. Yo me imagino que les dolía. Quizás sus piernas estaban laceradas, no sabemos cómo se encontraban las condiciones físicas del lugar a donde estaban encarcelados, pero ¿qué hicieron ellos? Alababan a Dios y en la cárcel se escuchó esa alabanza. Esa es una obra sobrenatural, que cuando en medio de la adversidad, que cuando en medio de la tragedia tú puedes glorificar a Dios, significa que algo grande está sucediendo en tu vida. Definitivamente es que Cristo y el Espíritu Santo y el Padre moran en ti. Esa es una obra sobrenatural. Así que podemos ver que el milagro de la obra sobrenatural nace de la comunión que podamos tener con Cristo. Cuando los planes, también veíamos que cuando los planes de los discípulos y sus rumbos eran cambiados de dirección porque el Espíritu Santo les hablaba y ellos podían escucharle. Yo no sé si usted, amada amiga, amada hermana, quiere vivir en lo sobrenatural de Dios. Yo sí, lo quiero, lo anhelo y lo necesito. Primero, para obedecer a Dios. Segundo, para enfrentar la obra del adversario. Y tercero, para cumplir el mandato de Cristo y que su obra sea manifestada y sea glorificado. Así que las animo a que busquemos el milagro de lo sobrenatural a través de la comunión con el Señor, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con otros. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, pero es importante recordar que no hay mejor manera de estar conectadas conectadas con Dios a través de la vida de Jesús. El Señor nos bendiga y siga añadiendo con su palabra poder a nuestras vidas y podamos vivir en obediencia.